Bueno, entonces retomamos este segundo momento de nuestra formación. Hoy me tocó, pues ahí están los otros dos hermanos ahí, pero hoy como era un solo tema que nos tocó partirlo por la extensión, entonces ahí están Nancy y Santiago detrás de cámaras pues pendientes. Antes de comenzar este segundo momento, pues vimos algunos comentarios que valdrían la pena al responder. Luz Marina Alzate, entonces ella preguntaba algo así parecido, si la catequesis de primera confirmación, de primera comunión y de confirmación son de iniciación cristiana. Sí. Recordemos que los sacramentos de iniciación cristiana son el bautismo, la confirmación y la Eucaristía, es decir, que cuando nosotros servimos a la catequesis, no en la preparación de estos sacramentos, sino en la preparación a la iniciación cristiana, que comprende también la preparación de los sacramentos, nosotros somos catequistas de iniciación cristiana. Es decir, que nosotros tenemos que hacer allí un ejercicio de conversión pastoral, como dice el Papa Francisco. ¿Y de qué se trata? De que nosotros no pensemos que somos catequistas presacramentales, nosotros no preparamos solo un sacramento, sino que acompañando a personas o para el bautismo, o para celebrar la Eucaristía, o para celebrar la confirmación, o para celebrar los tres sacramentos, como vimos en el caso de los personajes, estamos acompañando procesos de iniciación cristiana y que tendríamos que, no podríamos conformarnos con ofrecer una catequesis que apuntara solo al sacramento, sino que tenemos que apuntar es a ser iniciadores a la vida cristiana, poniendo el acento o el énfasis en aquella realidad que necesita. Por eso les decía ahora, eh, la reflexión cuando uno es bautizado parte de que la conversión se va a apoyar en lo que ya se ha celebrado, mientras que cuando no se ha recibido un sacramento, la conversión va a partir del anuncio de la palabra que me va a conducir a la profesión de fe y a la explícita y a la profesión explícita de la misma. Entonces, en definitiva, todos nosotros somos catequistas de iniciación cristiana y tendríamos que ser mucho más ambiciosos y pensarnos como esto. Yo no soy catequista de primera comunión, sino que yo soy catequista de iniciación cristiana y que estoy acompañando a unos chicos, a unos niños, a unos jóvenes que van a celebrar también uno de los sacramentos de la iniciación, o dos de los sacramentos de la iniciación, o los tres sacramentos de la iniciación. Pero recuerden, catequesis sin sacramentos no es iniciación y la mera sacramentalización sin catequesis tampoco pues pone en riesgo de que haya una auténtica iniciación. Entonces necesitamos garantizar esas dos cosas. Entonces, Luz Marina, sí, nosotros cuando nos llamamos catequistas de primera comunión y de confirmación somos en definitiva catequistas de iniciación cristiana. Y deberíamos trabajarlo porque a veces hemos tratado también como con rancho aparte, como un grupo aparte de los catequistas del bautismo, porque como lo llamamos, es decir, el que decimos la famosa charla prebautismal, en el fondo es una catequesis que aunque si es para, si estamos hablando de que quienes están participando de ella son los padres y padrinos porque es un niño, como lo dice el directorio, pues entonces a ellos hay que hacerlos conscientes de que aunque ellos van a ser fiadores de la fe del niño, garantes de la fe del niño, y que están comprometidos de luego ese niño que ha sido sacramentalizado, pues participe de la segunda parte, que sería la catequesis para que quede iniciado. Entonces nosotros también deberíamos empezar a trabajar como en asocio, en equipo con los del bautismo. Y nosotros tendríamos que empaparnos un poco más de la fundamentación espiritual y teológica y catequética del bautismo, porque en todas nuestras catequesis, en el fondo, tendríamos también que hacer mucha fuerza a la importancia y profundidad y radicalidad y significación del bautismo en la vida cristiana. Entonces, allí tenemos algo importante que pensar. Entonces, mejor decir catequesis de iniciación cristiana, sí. Adriana Franco, los papás también necesitan catequesis, claro. Por eso el catecumenado es preferencialmente por los adultos, porque en el fondo ellos están en, como dice el documento de las orientaciones,
del ritual de bautismo en ese numeral que leímos, el 36, en el fondo, es decir, ¿quién es el que puede profesar la fe, asumir su fe y hacerse responsable de la fe? Pues un adulto. Y Mercedes, no sé si se pronuncia Weinstein o Weinstein, te digo, Mercedes, que a la pregunta que formulas, cuando hablas de que nos encontramos con muchas personas que van muchas personas, pero que nos encontramos que muchos de ellos no, que de 30 o 40 niños que van a una catequesis, nos encontramos que muy pocos papás en el fondo han transmitido algo de la fe desde casa a los niños, ¿sí? En la iglesia se piensa que nosotros estamos en un tiempo de casi que de todos para etapa misionera. O sea, que todos casi que necesitamos un primer anuncio que nos toque. Recuerden ese documento del Papa Benedicto XVI, Deus Caritas Est, numeral 1. ¿Cómo se comienza a ser cristiano? Con el encuentro con una persona que le cambia a uno la vida. Entonces, en el fondo, nosotros tendríamos que volver a propiciar encuentros con Cristo, primer anuncio del querigma y suscitar la conversión inicial, porque eso no aplica para niños, eso aplica para cualquier adulto. Si no hay un mínimo interés por la persona de Jesucristo, no tiene razón de ser la catequesis de iniciación cristiana. Ah, bueno, dilo en hebreo. Ay, yo lo dije como acercándome tal vez ¿cómo es? A un alemán, muy mal hablado pues. Batstein. Listo, Mercedes. Batstein, que siempre ha participado en todo, ¿cierto? Bueno, y luego María Valencia preguntó que si una persona bautizada en otra confesión y quiere hacerse católico, debe ser nuevamente bautizado. A ver, el Código de Derecho Canónico, sin detenerme mucho allí, nos indica varias cosas. La primera es que tenemos que discernir si fue bautizado en una fórmula trinitaria. Como el sacramento del bautismo imprime carácter, no se repite. Es decir, si fue bautizado con una fórmula trinitaria, entonces está bautizado. Entonces, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Si está bautizado, bautizado está. Si hay dudas del bautismo, existe un bautismo que se llama bajo condición. Fulano de tal, si no estás bautizado, yo te bautizo. Si no estás bautizado, porque el bautismo no se repite. Yo conozco la historia de alguien que quiso confirmarse 2 veces, que porque la primera vez no había experimentado pues el bautismo, que porque no era consciente del bautismo. No hay que volverse debe confirmarse. No hay que volverse a confirmar. De hecho, no se debe volver a confirmar. A uno no lo pueden confirmar sino una sola vez. Lo que hay que es despertar la conciencia del sacramento. Entonces, por eso es importante la catequesis. Es como, se los voy a poner con un ejemplo sencillo para que arranquemos. Un caso de la vida cotidiana. Alguien va y juega un billete de la lotería o un chance y lo mete en su cartera, pero no fue y verificó los resultados y resultó que su número, el 520, ganó. Pero tiene en su billetera el 520 y ganó, pero como no lo ha revisado, no fue a ver los resultados, está cargando ahí unos pesitos que se ganó, pero no tiene conciencia de eso. Y llegó un día que abrió la billetera al cabo de un mes y dijo, ay, chances viejos, esto ni habré ganado nada, y lo rompió. Le puede pasar a una persona que vive toda la vida con grandes gracias que Dios le ha concedido a través de los sacramentos de iniciación cristiana y nunca es consciente de ellos. Es decir, que la catequesis ayuda a hacerme consciente del gran tesoro, de la riqueza, de la bendición que estamos recibiendo. A eso nos sirven las lecturas de estos días que hemos estado escuchando en Efesios. Lean ese primer capítulo de Efesios, de Filipenses, que hemos estado leyendo, y fíjense cómo es tan importante esto. Bien, arranquemos. Esta segunda parte puede que es más suave, es más tranquila, pero creemos que les va a ayudar un poquitico más.
Como ya dijimos que los itinerarios en el RICA son diversos según las circunstancias, vamos a detenernos en el que es como el nuclear, el principal, el que inspira a los otros, y de ahí se desprenden los demás. Entonces vamos a tratar de ser muy ágiles en estos 35, 40 minutos que tenemos. Si ustedes ven este título, ya lo entienden. Proyecto evangelizador, porque todo es evangelización. Misionero, porque debemos garantizar la etapa misionera. Y catecumenal, porque la iniciación cristiana debe ser o un catecumenado o de inspiración catecumenal. Y tenemos que garantizar esa unidad. Es decir, no podemos ofrecer catequesis sin una conversión inicial a Jesús. Entonces vamos a detenernos hoy en este segundo momento en el catecumenado distribuido por etapas sagradas según el RICA, es decir, el capítulo 1 de este documento, el capítulo 1 del ritual del catecumenado, porque de allí podemos aprender algunas cosas que poco a poco nos pueden inspirar. Entonces, vamos a decir de esto, el ritual del catecumenado, la forma, digamos, ideal, la forma normal, la forma que no debería ser, la forma ordinaria, digámoslo así, está distribuido en 4 etapas y 3 grados. 4 etapas y 3 grados. 4 y 3. Ojo pues, vamos a prestarle harta atención. Primera etapa, precatecumenado. Nada nuevo porque ya como conocimos el catecumenado antiguo, entonces nos va a ver, vamos a ver que va a ser muy familiar. Primera etapa, precatecumenado. Segunda etapa, catecumenado. Tercera etapa, purificación e iluminación. Y cuarta etapa, mistagogía o mistagógica. Entonces, en el ritual del catecumenado, en el capítulo 1, en este RICA, ustedes van a encontrar que les van a hablar con estas palabras: de precatecumenado, de catecumenado, de purificación e iluminación y de mistagogía. 4 etapas. Nosotros creativamente pudiéramos crear un itinerario haciéndolo pasar por las etapas. Creativamente. Ahí el Espíritu Santo, yo estoy seguro, el Espíritu Santo, que es mera pura creatividad, no se va a volver, digamos, miserable y hambriento en darnos. Si usted le pide sabiduría y le pide discernimiento y creatividad al Espíritu Santo, Él nos ayuda a todos, con toda seguridad. Entonces, 4 etapas: precatecumenado, catecumenado, purificación e iluminación y mistagogía. Y 3 grados. Vamos a ver los 3 grados. Los 3 grados se ubican entre separando cada etapa. Primer grado, ingreso al catecumenado. Entonces, fíjense, entre el precatecumenado y el catecumenado está el primer grado, que es el ingreso al catecumenado. Segundo grado se llama elección. Entre el catecumenado y la purificación e iluminación está el grado de la elección. Y el cuarto grado es el de la celebración de los sacramentos de iniciación cristiana. Es decir, que entre la purificación y la mistagogía se encuentra la celebración de los sacramentos. ¿Listo? Entonces ustedes ya ven, los cuadrados son las etapas y los círculos son los grados. Pero vamos a decir una cosita. Los grados, el ingreso al catecumenado, la elección y la celebración de los sacramentos son celebraciones que introducen a las etapas. Vamos a decir, los grados son como puertas que me permiten acceder a la etapa que sigue. Yo he vivido el precatecumenado. Voy a ingresar al catecumenado a través de una puerta, que es el grado de ingreso al catecumenado.
yo estoy en el catecumenado y voy a ingresar a la purificación y la iluminación. ¿Y cómo voy a entrar a la etapa de purificación e iluminación? Por una celebración de elección. A mí me han elegido y entonces ya voy a entrar a la etapa de purificación e iluminación. Y yo estoy en la etapa de purificación e iluminación. ¿Cómo voy a transitar a la etapa mistagógica? A través de un grado que se llama celebración de los sacramentos de iniciación cristiana. Hasta ahí todo muy claro, ¿sí o no? ¿Qué hay detrás de esto? Mírenlo ahí. Detrás de esto, lo que desencadena todo esto, o sea, para que podamos realizar el catecumenado como esto, lo que debe haber antes es una acción misionera y un primer anuncio. Que suscite ¿qué? El primer interés por Jesús y el Evangelio, la conversión inicial. Véalo ahí. Yo creo que con ese dibujito, ahí más o menos logramos visualizar la cosa. Es decir, para yo poder realizar un catecumenado, necesitamos garantizar la conversión inicial. Y la conversión inicial la vamos a acompañar a través de una acción misionera y un primer anuncio. Atención, la conversión inicial se profundiza y se clarifica y se consolida en el precatecumenado. Ustedes recuerden que decíamos, parte de la fe y lleva la fe. Entonces, de ese primer interés por Jesucristo en el precatecumenado, vamos a profundizarlo, a purificarlo y a clarificarlo para que una persona diga, no, sí, yo quiero empezar este camino de catecumenado, yo quiero hacerme cristiano. Cuando ya la persona en el precatecumenado ha llegado a esa claridad, entonces le celebramos el ingreso al catecumenado. ¿Listo? O sea que fíjense que si esto es un catecumenado en la forma propiamente dicha, uno podría, contemplando esto, dejarse inspirar para hacer nuestras catequesis de inspiración catecumenal. No se trata, lo acabamos de leer, de reproducir miméticamente, nos dijo el Directorio General para la Catequesis, sino de dejarnos inspirar por lo esencial, que ya se los dije también en el primer encuentro de hoy. Vamos a la siguiente. Vamos a detenernos entonces en cada uno de esas etapas y a comentar alguna cosita de la etapa y del grado. Entonces, el precatecumenado es la primera etapa que finaliza con el grado del ingreso al catecumenado. O sea que entre el precatecumenado y hay un tiempo. Después del primer anuncio arranca el precatecumenado y de la conversión inicial arranca el precatecumenado donde se purifica y se trabaja más esa conversión inicial y se concluye con la celebración del ingreso al catecumenado. Para todos, no, para el que quiera. Recuerden que acá hay una respuesta libre de la persona. ¿Qué va a pasar durante el tiempo del precatecumenado? Vamos a leerlo. Le voy a pedir el favor a Nancy que me ayude leyendo este párrafo. ¿Listo, Nancy? Ahí le voy a decir a Nancy que me ayude leyendo el párrafo y así descanso yo un poquitico de la garganta. Entonces, Nancy me lee y yo hago el comentario. Bueno, durante ese tiempo, el acento se pone en el anuncio del Evangelio, anuncio del Dios vivo y de Jesucristo, del que debe brotar la fe y la conversión inicial, y ha de madurar la voluntad de seguir a Jesucristo. También se ha de trabajar para ayudar a discernir el deseo y la motivación que le lleve a la petición del bautismo. Dios te pague, Nancy. Atención ahí. Miren lo que están diciendo ahí. En el tiempo del precatecumenado, el acento se pone en el anuncio del Evangelio, con una salvedad, muchachos. Aquí no se trata de estar de Biblia en mano y de estar abriendo y poniendo a las personas a buscar en la Biblia. ¿Por qué? Porque todavía no se les ha entregado la palabra. Porque recuerden que cuando explicamos las etapas, dijimos que el tiempo, porque eso hace parte de la etapa misionera,
El tiempo del precatecumenado hace parte de la etapa misionera, y en la etapa misionera es un poco más tranquila, menos formal, más espontánea. Entonces aquí tenemos que valernos mucho de nuestra capacidad narrativa. Así como Jesús cuenta una parábola y habla de Dios con sus capacidades, nosotros también tenemos que aprender a ser narrativos. De hecho, ahora, Nancy, cuando vuelvas a hablar, recuérdanos al final de ese texto que me mencionaste de Casiano Floristán, que podríamos recomendárseles también a los catequistas. Entonces, ojo con esta capacidad narrativa. Yo no tengo que estar hablándoles con Biblia en mano, pero tengo que empezar a ir hablándoles de Dios, porque el acento se pone en el anuncio del Evangelio, en el anuncio del Dios vivo, en el testimonio que yo doy de ese, a Jesucristo. Miren que es primer anuncio del querigma, que va a desencadenar en el fondo esa conversión inicial, y del que va a brotar la fe y la conversión inicial. Y en el tiempo del precatecumenado va a madurar la voluntad de seguir a Jesús. Atención, porque puede que yo haga un anuncio, la gente se entusiasme y diga, no, yo me quiero bautizar, pero el precatecumenado es como para leer la letra menudita. Entonces, es un momentico, pero es que no es solo bautizarse. Es decir, si tú decides hacerte cristiano, es también a descubrir que la fe en Jesús es para vivirla toda la vida, que la fe en Jesús es para vivirla en la iglesia, en comunidad, y que la fe en Jesús es para seguirla alimentando. Entonces, miren que hay que ayudar, como dice ahí, a madurar la voluntad de seguir a Jesús. Y la fe en Jesús implica también un cambio de vida. Entonces, no es como leerle la letra chiquita a la persona para que descubra que no es solo ir a decir yo me quiero bautizar, es que yo quiero confirmarme, es que yo no. Venga, vamos a discernir cuando usted dice yo quiero confirmarme, qué es en verdad lo que deberías. Te voy a ayudar a ser consciente de lo que implica esa petición que tú haces, que tú la formulas con una palabra sencilla, yo me quiero confirmar, yo me quiero bautizar, o ve ahí le traigo a este niño para que haga la primera comunión, que es que si se va a quedar muy grande, los sacramentos no tienen edad, no dependen de la edad. Entonces, hay que ayudarle a la persona a que madure esa voluntad. Y si esa persona, después de que nosotros le vamos ayudando en el precatecumenado, a hacer ese discernimiento y a madurar ese deseo de seguir a Jesús, y luego dice, no, sí, después de lo que usted me ha dicho, yo sí, yo tengo claro que yo quiero hacer este camino, este itinerario de iniciación. Entonces, si tú lo quieres hacer, bueno, vamos a arrancar y te recibimos de una manera especial a través del grado de el ingreso al catecumenado. Entonces, miren que también se ha de trabajar por ayudar a discernir a la persona el deseo de la motivación que le lleva a pedir el bautismo. Pero acuérdense lo que dijimos, puede que alguien ya esté bautizado. Entonces, no es a discernir el deseo que los lleva a pedir el bautismo, sino los otros sacramentos, y a darse cuenta de lo que significa el bautismo que ya ha recibido. Entonces uno tiene que ser consciente, miren que sí es importante saber si una persona ya tiene el sacramento o no, para saber qué le ofrece y cómo le habla. Miren aquí de una manera resumidita, entonces el precatecumenado, porque luego ustedes teniendo este libro en el PDF o comprándolo un día de estos se regalan de amor y amistad, de Navidad, de traído, de aniversario de catequista, lo que sea, este librito. Pero no lo compren rápido, desesperadamente, no, ahí lo tienen en PDF y algún día, si se entusiasman, se lo consiguen. Entonces, miren, lo que vamos a hacer una síntesis del precatecumenado. Vamos a decir, la duración es ilimitada. O sea, ¿cuánto dura un precatecumenado? Lo necesario para cumplir su cometido. No podemos decir que, o sea, así se explica. Es decir, el precatecumenado es el tiempo que se ofrece para que una persona madure el deseo de hacerse cristiano. O sea, no es catequesis, es ayudarle a entender lo que implica hacer el camino del catecumenado, lo que implica hacerse cristiano. ¿Cuál es el contenido? El contenido sobre todo evangélico, pero como ya les he dicho, es muy conversadito. Sobre todo que habría que construir un itinerario, una ruta precatecumenal que suscite el deseo
de conocer y amar más a Jesús. Entonces, indudablemente, es tener ese primer, a través del Evangelio, un primer acercamiento a la persona de Jesús. ¿Y cuál es la finalidad? ¿Qué es lo que buscamos? Que se despierte la fe y la conversión. ¿Para qué? Para que ahora sí en forma empiece el catecumenado o la catequesis. El catecumenado o la catequesis. ¿Y qué celebraciones hay? Acá son encuentros humanos. Todavía no hay necesidad, no se nos pide. De hecho, el ritual no propone ninguna celebración para el precatecumenado. El ritual arranca en el ingreso al catecumenado, porque en el precatecumenado estamos creando las disposiciones humanas, las disposiciones de conocimiento, las disposiciones del corazón. Estamos creando el nidito para que se geste en nosotros la vida de cristianos. ¿Y cuáles son las funciones del precatecumenado? Acoger, recibir, empezar a recibir a las personas que se vayan sintiendo acogidas por la comunidad. ¿Y cómo llamaremos a las personas en este momento? Simpatizantes. Creativamente uno pudiera utilizar un distintivo, una bandita, bueno, no sé, algo que no sea todavía religioso. Simpatizante, soy simpatizante, o no usar nada. O por ejemplo, uno podría pensar creativamente, bueno, si es con los niños, vamos a proponerles a los niños que los primeros, mientras estemos en la etapa del precatecumenado, vengamos todos de camisa blanca todo el tiempo, o vengamos con algo, tal cosa. Bueno, no sé, cada comunidad y cada grupo de catequistas tendrá que reflexionar cómo pudiera ser esto bien interesante para que se vuelva atractivo. Es que la fe es celebrativa, la experiencia cristiana es celebrativa. Miren lo que van a encontrar en su ritual cuando llegan al ingreso al catecumenado. Bueno, una persona hizo el precatecumenado y ahora que hizo el precatecumenado va a celebrar el primer grado. Y cuando usted se acerca al ritual, en el ritual usted va a encontrar que el ingreso al catecumenado viene más o menos así configurado. Se los compartimos es porque acá hay pistas, ideas que uno pudiera tener presente para nuestras catequesis de inspiración catecumenal. Entonces el rito del ingreso al catecumenado, como es una celebración ya litúrgica, entonces tiene una monición previa con un diálogo, como cuando, qué es lo que buscas, qué es lo que quieres, por qué lo quieres hacer. Luego viene una primera adhesión, la persona desea su deseo. Uno pudiera hacer un diálogo con los catequizandos, si digamos ya son bautizados. Está también este ingreso al catecumenado para los niños o los jóvenes que no han recibido ningún sacramento. O sea, no son adultos, pero son personas que ya tienen cierta, digamos, condición de ser responsables de su fe. Y viene un gesto muy interesante, la asignación en la frente y en los sentidos, en distintos lugares del cuerpo, los ojos, la boca, la espalda, bueno, la frente. Entonces, es muy bonito esos gestos que se le hacen, pues esto está pensado para un adulto, pero que nos pudieran inspirar algunas acciones. Y luego hay un rito auxiliar para significar la entrada en la comunidad, que es la entrega de la cruz o una medalla religiosa. Mire que es un auxiliar, es decir, que el ritual lo pone allí como un opcional. Si se considera conveniente, si se usa en el lugar, se pudiera para significar la entrada en la comunidad, la entrega de una cruz o una medalla. O habían otros ejemplos, es que se emplea sal, bueno, pudiera ser que no se empleara una cruz, una medalla y se hiciera la entrega de una camiseta, si en la parroquia usan una camiseta, bueno, o una cruz. Muy bonito la entrega de la cruz allí. Pues ya hiciste precatecumenado, ya sabes que el precatecumenado te ayuda a descubrir que Jesús, ya tienes interés por Jesús, te vamos a hacer la entrega de algo, la cruz de Cristo. Y luego miren a ellos que están fuera del templo, porque no son de la comunidad todavía, ahora son acogidos por la comunidad y entran al templo. Viene la lectura, la homilía y después viene la entrega de los evangelios. Miren ahí qué interesante, es solo cuando se comienza el catecumenado que se entrega la palabra.
Y nosotros tendríamos que pensar que en nuestras catequesis valdría la pena recuperar con un sentido de mayor dignidad el empleo de la escritura, porque a veces la escritura es, y recuerden que para la catequesis deben traer una Biblia, entonces queda como un útil escolar. Valdría la pena que recuperáramos la dignidad de la palabra, porque la palabra es Dios hablándonos. Entonces el respeto, la reverencia, el cariño para abrirla, para usarla. Indudablemente estamos en una escuela de vida cristiana, pero la palabra allí no puede ser reducida a un texto de estudio simplemente. Es la palabra. Vienen las súplicas por los catecúmenos y la oración conclusiva. Allí se acaba el ingreso al catecumenado. Empieza la segunda etapa, la etapa del catecumenado propiamente dicho, y que ya sabemos que culmina con el grado de la elección. Es decir, vamos a reflexionar sobre la etapa del catecumenado. Y entonces ahí vuelve Nancy a ayudarme, por favor. Bueno, es un tiempo de asentamiento y maduración de la fe. Durante ese tiempo, el catecúmeno recibirá una catequesis que le introducirá en el conocimiento del misterio de la salvación, en la práctica de la vida cristiana, en el ejercicio de la caridad, en la oración, la celebración litúrgica y en el testimonio de vida. Para ser elegido se requiere la fe iluminada y la voluntad de recibir los sacramentos. Bien. Eso que están viendo ahí es en el fondo la catequesis. El tiempo del catecumenado es el tiempo de la catequesis. Parte de la fe, mire, parte de una fe inicial y conduce a la profesión explícita de la fe. Es dura la fe y se asienta la fe, pero una fe de carácter integral. Por eso hay profundización en el misterio de la salvación, hay práctica de la vida cristiana, es decir, que me enseñan a portarme y a vivir como cristiano, que no es teoría. El ejercicio de la caridad, las acciones de misericordia, cómo vamos ayudando a educar a los niños en hacer obras de caridad, o a los jóvenes o a los adultos. En el testimonio de la vida, cómo los comportamientos se van viviendo. Recuerden que el Papa Francisco en Evangelii Gaudium 177 dice precisamente que él habla de el ineludible compromiso social de la evangelización. O sea, el compromiso moral y social del cristiano no es una cosa opcional, es un compromiso ineludible, habla el Papa Francisco. Y el testimonio de la vida cristiana. Entonces miren que este sería el tiempo más largo, porque es el tiempo de la catequesis. Es el tiempo donde a mí me van a iniciar a la vida cristiana, donde me van a enseñar a ser cristiano, donde me van a enseñar a creer como cristiano, donde me van a transmitir el modo de celebrar de cristiano, donde me van a enseñar a orar como cristiano, donde me van a enseñar a vivir en comunidad como cristiano. Miremos la fichita, la síntesis. El catecumenado dirá más o menos que puede durar 1 o más años. Digamos, nosotros lo tenemos más o menos la experiencia catequética en 1 año. Empezamos en enero o en febrero y concluimos en diciembre. Habría que integrarle la etapa misionera, y la etapa misionera ya vimos que es un precatecumenado. El contenido es la catequesis íntegra y graduada, como ya lo vimos, apuntando, como nos lo dijo Nancy una vez, vuelvan sobre los presupuestos para la catequesis. Entonces, los presupuestos para la catequesis nos dicen que es lo básico, lo esencial, que es orgánica, sistemática. Bueno, la finalidad es madurar y profesar la fe, o sea, ya hay una fe inicial, pero la vamos a madurar hasta que la profesemos. Y el ritual nos va a ofrecer durante el tiempo del catecumenado celebraciones de la palabra, bendiciones y exorcismos. La función del catecumenado es iniciatoria, o sea, me están iniciando a la vida cristiana.
Y en este tiempo a las personas que están haciendo el camino los llamamos catecúmenos, simpatizantes, pero miren cómo el grado me cambió el estatus. Los ritos, lo que decíamos, los ritos en las iniciaciones cambian el estatus. Yo era un simpatizante y por el rito de el ingreso al catecumenado, ya ahora soy catecúmeno. ¿Sí? Cuando llegamos al rito de la elección, nos encontramos con que el ritual da unas indicaciones, mírenlas ahí. Primero, de manera preferencial, como recordamos que el itinerario está pensado para que se realice de manera ordinaria, concluyendo entre la Cuaresma y la Pascua, o sea, aterrizándose, cuando ya alguien va a recibir los sacramentos, entonces se introduce a un tiempo en la Cuaresma y luego celebran la noche de la Pascua los sacramentos. Ese es el modo ideal. Pero entonces la elección, si se va a realizar sincronizada con los tiempos litúrgicos, se realiza en la misa del primer domingo de la Cuaresma. Se realiza en el primer domingo de la Cuaresma. Y el rito dice que se presenten los candidatos ¿a qué? A recibir los sacramentos. Como es el primer domingo de la Cuaresma, recuerden que en la noche de la Vigilia Pascual, esos candidatos van a ser bautizados o van a ser iniciados, ¿cierto? Entonces, se presentan los candidatos, se les interroga sobre su voluntad de ser cristianos y se ora por ellos. Y ellos presentan su petición, piden que se les admita para recibir los sacramentos y quedarse en la comunidad. Entonces allí luego viene un gesto de admitirlos y elegirlos. Listo, tú, según el parecer de la comunidad de los catequistas y de los padrinos que te han estado acompañando, eres elegido, te consideramos competente para que participes de los sacramentos de iniciación cristiana. Se hacen las súplicas por ellos y se despiden a los elegidos. Miren cómo el grado siempre le cambia a uno el estatus. Se celebró el ingreso a los catecúmenos, se dejó de ser simpatizante y se pasó a ser catecúmeno, y cuando llegó al rito de la elección, dejo de ser catecúmeno y ahora me llaman elegido. Elegido. Tercera etapa es la etapa del tiempo de purificación e iluminación. Se desarrolla ordinariamente en el tiempo de la Cuaresma, toda la Cuaresma, como disposición inmediata a la celebración de los sacramentos de iniciación, bautismo, confirmación y Eucaristía, que constituyen el centro y el culmen de todo el catecumenado. Claro, si no hay sacramentos, no hay iniciación. Pero mire que es fruto de la catequesis. Es decir, esto se empobrece si no hay catequesis. Ahí le voy a pedir el favor a Nancy que me lea el siguiente pantallazo. La formación en esta etapa tiene preferentemente un carácter espiritual y ascético. Se dirige al corazón de los catecúmenos para purificarlos por la oración y la penitencia. Y también se dirige a la mente para iluminarla por el conocimiento más profundo de Cristo. Además de las entregas del símbolo de la fe y del Padre Nuestro, se llevan a cabo diversos ritos, escrutinios y exorcismos. Perfecto, Nancy, muchas gracias. Entonces, fíjense, hermanos, que en el tiempo de la purificación y la iluminación, el cual comenzamos a propósito de la elección, el primer domingo de Cuaresma, se va a vivir durante toda la Cuaresma. Tiene un acento espiritual, tiene un acento ascético. Se va a tratar de ayudar a las personas con la oración y la penitencia para que sean iluminadas por el conocimiento de Cristo. Una pista. Recuerden que los domingos, los evangelios de los domingos son de ciclos. Tenemos 3 ciclos litúrgicos. Los evangelios de los domingos del ciclo A son precisamente de la Cuaresma. Los domingos de la Cuaresma del ciclo A son evangelios que sí han sido pensados
precisamente con este carácter bautismal, tienen que ver con la iniciación, con el bautismo, con la iniciación cristiana, con el catecumenado. Y luego entonces miremos cómo el tiempo de purificación e iluminación tiene estas características. Se desarrolla durante la cuaresma, idealmente. Es un tiempo de preparación inmediata a los sacramentos, pero de preparación espiritual y mistagógica, es decir, ascética, penitencial, espiritual, de la proximidad de los sacramentos, de lo que va a significar el bautismo, unirme a Cristo, morir con Cristo, resucitar con Cristo, ser de Cristo, ser del cuerpo místico de Cristo, ser de la iglesia. Bueno, y luego vienen, en ese tiempo de la cuaresma, van a haber unas celebraciones de escrutinios y van a haber unas entregas, el símbolo que es el credo y el Padre Nuestro. El ritual da una posibilidad, dice que llegado el caso, el símbolo y el Padre Nuestro, la oración dominical, se puedan trasladar al tiempo catecumenal. Es decir, que uno pudiera discernir si durante la catequesis hace unas celebraciones de la entrega del credo y de la entrega del Padre Nuestro a propósito de que ya se ha evangelizado, catequizado sobre estas realidades, o si se respetan en este itinerario de la cuaresma. ¿Cuáles son las funciones catequéticas que se hacen allí? Son iluminación. O sea, en esta etapa la catequesis está iluminando. Ahí faltó una tilde en la O y no la puse, fui yo. Y a los muchachos o a quienes acompañamos, ya por la celebración de elección, les decimos elegidos. Sí, mira, ya van viendo entonces, mire, primera etapa, precatecumenado, soy un simpatizante. Entré por la puerta de la ingreso al catecumenado, entro a la etapa del catecumenado, soy un catecúmeno. Entro al grado por la puerta de la elección y por la puerta de la elección salgo a la etapa de la purificación e iluminación, soy un elegido. Qué bonitos esos nombres y cómo pudiéramos irlos también implementando en nuestras experiencias catequéticas. Pero no como fachada, sino porque vamos también interiorizando esta espiritualidad que se nos está proponiendo. Y naturalmente llegamos al grado de la celebración de los sacramentos de iniciación cristiana, que se realizaría si estamos realizándolo según la propuesta del tiempo litúrgico en la noche de la vigilia pascual. Entonces, en esa noche, en una sola celebración, se recibe, en un adulto se debe hacer de esa manera el bautismo, la confirmación y la Eucaristía en una sola celebración. En una sola celebración. Esto es para los adultos, porque recuerden que si, por ejemplo, tenemos a niños en edad escolar, en edad catequética, van a recibir la Eucaristía y posteriormente van a recibir la confirmación en otro momento. Pero estamos hablando para los adultos y máxime si no han recibido ningún sacramento, se inician de una, con todo el sacramento, con el sacramento en una unidad teológica y celebrativa. Y con la celebración de los sacramentos, que es la puerta, entonces entramos al último tiempo, que es el tiempo de la mistagogía. Nancy. Sí, el último tiempo durante la Pascua es el de la mistagogía, tiempo de profundización en la experiencia nueva de los sacramentos recibidos, mediante la renovación de las explicaciones y la recepción frecuente de los mismos. Atención, el tiempo mistagógico es el tiempo donde se profundiza en la experiencia de lo que se recibió, los sacramentos. Lo recibimos en la noche de la vigilia pascual y se renuevan las explicaciones y se participa con frecuencia de ellos en la Eucaristía y en la comunidad, porque la idea, recuerden, no es que la gente se vaya,
sino que se quede. Entonces, lo natural sería que la gente fuera asidua a participar ya de la Eucaristía, de la vida de la comunidad. Nancy. En ese tiempo se entiende a la inteligencia más plena y fructuosa de los misterios recibidos. Se desarrolla la experiencia espiritual de los nuevos fieles en la comunidad cristiana y se aprende a asumir los compromisos y responsabilidades propias del cristiano, miembro de la iglesia. Miren que en la etapa mistagógica hay un momento para comprender y para entender y para descubrir el sentido de los sacramentos que se han recibido y a la vez para descubrir con mayor radicalidad la importancia de quedarse en la comunidad. O sea que el tiempo mistagógico es sacramental y a la vez comunitario. Porque la idea es que sea como el empalme. ¿Para qué? Para que usted se quede ya en la tercera etapa, en la comunidad, donde va a tener educación permanente de la fe, donde usted va a poder celebrar los sacramentos, donde usted va a descubrir su vocación, su servicio en la iglesia, su misión. Bueno, miren que está muy bien pensado todo, que el proyecto cuando lo entendemos, que el proceso cuando lo vislumbramos es simplemente hermoso, hermoso. Bien, en la etapa mistagógica, entonces nosotros nos vamos a encontrar que tiene una duración, ¿qué? El tiempo pascual, que tiene un contenido, ¿qué? Catequesis sacramental y litúrgica, los sacramentos que he recibido, que tiene una finalidad, que usted se integre del todo en la comunidad, que se integre plenamente en la comunidad, que hay unas celebraciones, los domingos de la Pascua, que serán los domingos de los neófitos, y que hay unas funciones, contemplación, porque se contemplan los dones que Dios me ha regalado a través de los sacramentos, y la inserción plena en la comunidad. Y como ya hemos dicho, entonces ustedes ya lo van a hacer, ya acá las personas se llaman neófitos, es decir, han nacido a una nueva vida, son cristianos nuevos, ¿cierto? Entonces yo voy a decir, vea, estoy en precatecumenado, en el catecumenado me llaman simpatizante. Me va a demorar un momentico para que usted lo diga ya en casa. Estoy en precatecumenado y en precatecumenado me llaman, como soy simpatizante, cuando celebro el grado del ingreso al catecumenado, entro al catecumenado y ya en el catecumenado ya no soy simpatizante, sino que soy catecúmeno. Muy bien. Y viviendo el tiempo del catecumenado, cuando la comunidad, la iglesia me elige porque ve que ya estoy a punto, que he madurado y que profeso la fe, que mi fe ya se ha madurado y es explícita, entonces me ingresan al grado de entro a la etapa de la purificación y la iluminación. Como me han elegido, entonces yo entro en la etapa de la purificación y iluminación y ya dejo de ser catecúmeno y soy un elegido. Y en la noche de la vigilia pascual, si lo pensamos siguiendo el orden del tiempo litúrgico ideal, entonces ya yo, a través del grado de la celebración de los sacramentos, dejo de ser un elegido y ahora empiezo a ser un neófito y que vive la cincuentena pascual como mistagogía. Fíjense que independiente de que lo hagamos en este tiempo o no, lo hagamos en otro, no es con la celebración del sacramento que la gente acaba la catequesis, el proceso. La mistagogía, la etapa mistagógica prolonga, habiendo pasado por los sacramentos, que son el punto neurálgico, continúa la catequesis. ¿Con cuál? Con la mistagogía. Qué interesante eso. 8 de diciembre, por poner un ejemplo, primera comunión, foto y adiós Elena. Bueno, vamos concluyendo. Como síntesis, podemos afirmar que el catecumenado es proceso educativo cristiano, enmarcado por unas etapas, como ya lo vimos, dirigido a convertidos. De ahí que tenemos que hacer un proyecto unitario de misionero y catecumenal.
necesitamos convertidos. Convertido es que al menos haya un mínimo interés por Jesús en el seno de una comunidad eclesial. Es decir, sin comunidad, dice el Papa Juan Pablo II, el catecumenado va a fracasar, y por medio de una regeneración sacramental. Para quienes no han celebrado los sacramentos, con la celebración de los sacramentos. Para quienes no los han completado, completándolos. Y para quienes ya los tienen, renovándolos. De hecho, ustedes y yo, que somos bautizados e iniciados, renovamos en cada Pascua con las promesas bautismales nuestra condición de bautizados, de cristianos. El proceso educativo ha de entenderse a partir del Evangelio y el seguimiento de Jesús. Ojo que es muy importante. El documento Aparecida nos invita a que seamos discípulos y misioneros, y que es encontrándonos con Jesús que se va a dar la conversión, el discipulado, la misión y la comunidad. La conversión es el primer objetivo del catecumenado y el fundamento de la educación en la fe. ¿Cómo tenemos que apuntarle a garantizar eso de que haya un mínimo interés por la persona del Señor, que es la conversión inicial? Dice el Directorio General para la Catequesis en el 68. Esta riqueza inherente, propia del catecumenado, acá acabamos de ver solo el capítulo 1, pero es el artífice de los otros, o sea, detrás de este están los otros. Los otros todos tienen como punto de inspiración este que sería el ideal, el que deberíamos realizar, el modelo de los otros. Esta riqueza propia del catecumenado de adultos no bautizados ha de inspirar a las demás formas de catequesis. Ven entonces que si el directorio nos dice que el catecumenado de un adulto no bautizado es fuente de inspiración para las demás formas de catequesis, tenemos que conocer y volvernos expertos en cómo acompañar a un adulto no bautizado para poder inspirar las otras formas de catequesis, que como ya lo vimos con esas 3 personas, son muchas. Si hay que completar, si hay que iniciar, si hay que reiniciar. Bien. Bueno, hermanos, hemos llegado al final de nuestros talleres. Es decir, que si nosotros quisiéramos prolongarlos, habría materia para prolongar. Pero consideramos que al menos por este año, este ciclo de estos 5 sábados son ya muy, muy suficientes para enriquecernos, para provocarnos, para educarnos. Son suficientes para que se produzca ya una inquietud cada vez más grande por querer conocer de la iglesia, del servicio que le prestamos al Señor, de la riqueza que tenemos y que muchas veces es tan desconocida. Es una oportunidad para que nosotros también veamos que no para que nos asustemos, porque algunos dicen, ay, no, esto se vuelve muy complejo. Claro, acuérdese que el Papa Pablo VI se lo dijo. Con eso comenzamos nuestro primer encuentro. En el numeral 14, la evangelización es una tarea rica, compleja y dinámica. Entonces usted no puede llegar hoy al final de estos encuentros y decir, ay, no, esto es mucha cosa. La evangelización es rica, compleja y dinámica, pero usted no lo hace solo, es el Espíritu Santo. No lo hacemos solos, lo hacemos en la iglesia. Por eso estamos aprendiendo. No se angustien, no se preocupen. Como les dijimos, volvamos a mirar estos videos. Inclusive puede que algún día haga usted el ejercicio sin audio. Usted viendo la diapositiva la explica. Puede que otras veces lo vea con audio para poder volver a reforzar. Pero qué bueno que todos fuéramos poco a poco enriqueciéndonos con esto. Cuando ya se va acogiendo y se va enriqueciendo la vida con esto, ya fluye naturalmente. No hay que pensarlo. Sí. Al principio, cuando hay que estudiarlo, pues claro, hay que estudiarlo. Pero cuando se asume, ya
sale natural, entiende, le coge fuerza a la cosa. Y como entre todos los catequistas nos vamos apoyando, de seguro que si vamos poco a poco profundizando en esto y entrando en esto, van a resultar proyectos que vamos a poder compartir y que vamos a poder socializar y realizar en muchas parroquias de la arquidiócesis. Algunos muchas veces insisten, ¿por qué no hay un libro? Porque miren que es que hay que primero tener pensado y asumido esto para que cuando a usted le salga el libro, no digan, no, eso no lo entiende nadie. No, eso es una cosa muy complicada. No, eso yo no entiendo ese lenguaje. No, eso es una cosa muy enredada. No. Si el catequista está educado en el lenguaje de la iglesia, del directorio y del proceso evangelizador, tenga libro o no, va a realizar el proceso. Y si le llega el libro con el lenguaje ya que la iglesia emplea, no se va a asustar, lo va a hacer.